예술 umelecké integracja plataforma de integración artística. Hablar sobre el trabajo en función de lo personal y de lo irrepetible que se me ha constituido. Se me ha constituido en los últimos tiempos. Por eso es que justamente hablo de que voy a hablar sobre acontecimientos escénicos efímeros que andan en búsqueda de su semiótica. El espíritu de lo que quiero conversarles acá se resume en una frase de Peirce que dice: no es mi experiencia, sino nuestra experiencia sobre la que se ha de pensar, y nosotros tiene posibilidades infinitas. Digo que esto es el espíritu de ello porque no tengo respuestas, si yo no he dado con esa semiótica. Tengo más bien un montón de preguntas sobre cuál podría ser la semiótica que necesitaría para lo que estoy haciendo. Y debo comenzar por algo en particular que creo que es el punto clave. Llegó un momento dentro del trabajo donde incluso esa concepción de la semiótica como mera lectura no me funciona. No me estaba dando los elementos que requería para tratar de entender o buscar en ella que me brindara otras posibilidades para alimentar el trabajo. Hace mucho tiempo, cuando estudié el pregrado de la licenciatura de teatro, ya hace más de 14 años, mi trabajo de pregrado, topó con Patrice Pavis, y en aquel momento tuve la oportunidad de leer algo sobre lo que él llama la semiótica del tiempo y del afecto. Mucho tiempo después traté de conseguir si él había profundizado sobre esta noción, y fue poco lo que encontré. No quiero decir con esto que no exista, pero por lo menos lo que tuve a mano no lo conseguía, y eso estuvo simplemente allí como quien dice, un término que apareció dentro del trabajo. De hecho, el trabajo de pregrado fue por cualquier otra de las nociones de Pavis, y no se centró en ella. Pero al continuar mi trabajo dentro de la Escuela de Artes Escénicas, primero comenzaron a surgir en ese momento yo lo llamaba montajes escénicos, luego comencé a llamarlos, como los denomina Pavis en ese texto que encontré en aquella oportunidad, como acontecimientos lúdricos. Y estos acontecimientos lúdricos comenzaron a pedir un acercamiento, un entender, por lo menos de principio de mi parte, que, como les digo, que la semiótica clásica no me estaba brindando. Y entonces allí fue donde comencé a retomar, a tratar de buscar nuevamente esto que Pavis habla de la semiótica del tiempo y del afecto. Pero nuevamente no conseguí las características de esto que él estaba planteando allí. Ahora, ¿por qué comencé a hacerlo de esta forma, a profundizar? ¿Qué tenían estos trabajos? Son 3 trabajos primordialmente los que me han hecho reflexionar para esto. Hay un primer trabajo que se llama XYX, que se sucedió en el 2010, un segundo trabajo que fue No soy de 5 minutos, y el último trabajo al que voy a hacer referencia se llama AA. Se los voy a explicar cada uno lo más resumido posible para que entiendan por qué el problema, por qué me empezó a rebotar en la cabeza el problema. XYX es un trabajo que, al igual que No soy de 5 minutos, no partían de un texto dramático, un texto escrito.
lo que se fue trabajando con las personas que estuvieron allí colaborando conmigo, se puede decir específicamente en XY fue tomar de distintas manifestaciones. Por ejemplo, tomar de lo que podría ser toda una técnica de desplazamiento escénico, tomar fabricación de máscaras a partir de desechos plásticos, agarrar y colocar un proceso musical que estaba basado simplemente en el resampleado. Incluso, siendo honesto, sí tomé un texto, pero un texto que simplemente se tomaba como un hecho sonoro, se mezclaba junto con el resampleado de la música. Y todo esto, a manera de un palincesto, se iban colocando en escena, sin ninguna intención de contar algo. Y lo que hacíamos posteriormente de presentarlo, era pues conversar con el público y tratar de ver o entender cuáles eran las conexiones que ellos habían hecho. Y salían múltiples historias. Si nos poníamos a hilar fino, conseguíamos como que un recorrido dentro de esto. Claro, la intención con XY era presentarlo ante diferentes públicos con diferentes nociones espaciales, culturales, que nos permitiesen ver si se mantenían esos elementos de la historia. Lamentablemente, con XY no pudo ser repetido, pero entonces de él se rescató un ejercicio que fue el que derivó en No Soy de 5 minutos. En No Soy de 5 minutos lo que se tomó fue uno de todas estas mezclas palincésticas y ese sí se pudo representar en varias oportunidades. Tampoco por supuesto, no provenía de un texto escrito como tal. Lo único que se realizó fue sacar esa partitura escénica, se le añadió, se le cambió lo que era la premisa musical, se cambió la premisa espacial, y en No Soy de 5 minutos lo que jugábamos espacialmente era a que teníamos un telón semitransparente en el medio y el público estaba colocado de lado y de lado. Entonces, en un momento, el público veía, era una sombra que accionaba por aquella parte, y luego en un segundo momento, pues esta actriz pasaba al otro lado, y entonces ahora los otros eran los que veían las sombras y estos veían acá. Las dos acciones eran diferentes. Y tú no podías distinguir cuál era realmente la acción teatral, porque dentro del trabajo se incluyó la preparación de la actriz. La preparación tenía que ver que ella utilizaba la técnica del ballet y se colocaba las zapatillas. Entonces, no se sabía a ciencia cierta en qué momento tú estabas comenzando a ver la representación que supuestamente estaba sucediendo. Evidentemente no estábamos representando nada, simplemente era ejecutar la acción de colocarse las zapatillas, calentar, como quien dice, domar las zapatillas, y ocurría del otro lado, ocurría otra cosa que tenía que ver con la preparación previa a entrar a escena, y salía la actriz. Realmente nunca presentaba nada, nunca bailaba, y a todo eso simplemente le colocábamos una música. Entonces, también se fue conversando con la gente, se fue hablando con ellos, y las historias que iban apareciendo, se presentó alrededor de unas 3 oportunidades, las historias eran cada vez diferentes. Entonces nos decíamos, bueno, yo puedo leer lo que estoy viendo acá en la escena, pero esto va cambiando a medida que la gente me dice. Entonces, finalmente, esto concluye en un último trabajo que es AA, que tiene unas características muy similares a estos dos, pero lo que nos llevó como que a romper todo el proceso de esquemas, estructuras, unidades, que son las que nos pudieran permitir hacer una lectura semiótica a lo, vamos a decir, lo más clásico, es que sí, para ese trabajo sí tomamos un texto de Darío Fo que se llama Pareja Abierta, pero el texto se desmembró, cosa que se hace en muchos trabajos experimentales, se desmembró a tal punto en que no había una cohesión de unidad aristotélica dentro de esto. Pero, no conforme con ellos, la manera que lo presentamos fue dentro de una fiesta específicamente una fiesta swinger.
al público se le invitaba a que fuera una fiesta swinger, una fiesta de intercambio de parejas, donde el actor y la actriz estaban siendo o eran los anfitriones de la fiesta. Entonces, ¿qué es lo que pasaba? Ellos tenían un texto que sí, contaba una historia, pero el texto dejó de contar la historia y servía solamente para responder, y respondían era en función a lo que ocurría en la fiesta. Los actores nunca sabían qué iba a pasar en la fiesta, porque al fin y al cabo en una fiesta ocurren muchas cosas. Se acaba el hielo, alguien de repente se emborracha, la gente no quiere participar en los juegos que se hacen dentro de la fiesta, incluso había cosas medio fuera de sitio dentro de la fiesta, porque pues se intentaban hacer como que muchos juegos infantiles, claro, con una connotación sexual muy fuerte, y al final pues volvíamos a lo mismo, volvíamos a conversar con las personas y teníamos historias muy distintas porque era una historia totalmente fragmentada. Había gente que de repente podía conectar lo que estaba ocurriendo con, por ejemplo, porque había estado con una de las actrices, había estado en el baño y luego lo conectaba con algo que ella le había dicho en un momento donde ella le estaba sirviendo un cóctel. Entonces al final todo el mundo tenía como que una historia distinta de lo que había ocurrido. Entonces, vuelvo al problema inicial, no tenía unidades, no podía dividir realmente el trabajo de una manera que me permitiese leerlo. Entonces, ¿qué es lo que me llevó esto a pensar? Acá, el problema no es lo que yo estoy viendo específicamente en la escena, lo que me pudiera remitir a un texto si yo pudiera escribir o ver el video de la presentación, no. Buena parte del problema se suscita es por todo aquello que está sucediendo y sobre lo que como actor o actriz, lo que está sucediendo en escena, yo no tengo control. Si traspolo, si quiero buscar un término más o menos que lo pueda traspolar, podría utilizar el término que emplea Austin para los actos del habla, específicamente los perlocucionarios. Es decir, todo aquello que sucede, que escapa de mi control y que no, que afecta al otro, que lo dije sin querer decirlo, pero al final lo dije, está dicho. Entonces, allí es donde conecto nuevamente entonces con Pavis. Pavis me hablaba de esa semiología del tiempo y del afecto. Y comencé a preguntarme, bueno, ¿de qué puede tratar esto? Porque ya que lo busco en la literatura y no lo encuentro, pues ¿de qué puede tratar? ¿Qué sí encuentro? Cuando se habla de una semiología del espacio, que es la que está más ligada al hecho descriptivo, me consigo que es una semiología que el mismo Pavis indica, es una semiología estable, es una semiología de la seguridad. ¿Por qué una semiología de la seguridad? Porque se basa en la lectura de unidades, de divisiones, de elementos conformados allí en sitio. Entonces me digo, la semiología tal vez del tiempo y del afecto sea inestable, sea insegura. Y eso me resulta muy, muy tentador si comienzo a pensar en el azar, en lo que está implícito dentro de estos trabajos. Digo, por lo menos se podría corresponder en esta cosa de, mira, no tengo el elemento específico a aprender. Y entonces, si no tengo el elemento específico a aprender, a tomar, ¿en qué momento puedo leer? ¿O en qué momento puedo tratar de entender lo que estoy viendo? En el mismo momento, cuando se sucede, en el acontecimiento. Por ello es que dejé de llamarlo montajes escénicos y comencé a llamarlo como Pavis, acontecimientos lúdicos. Es un juego que es irrepetible. Por más que yo quiera que lo pase una y otra vez, pues el público me seguía diciendo cosas distintas. Incluso los mismos actores y actrices comenzaban a hacer conexiones muy diferentes en cada función, de las que se pudieron hacer varias funciones. Esto entonces me fue indicando, bueno, tal vez esta semiología del tiempo debe basarse en un asunto de inestabilidad. Tal vez esta semiología del tiempo y del afecto debe basarse justamente en la presencia, debe basarse en el hecho de estar allí, en el hecho de fungir también como un participante. Y eso realmente me produjo, la manera que puedo decirlo o puedo describirlo, me produce una alegría muy grande. ¿Por qué me produce una alegría? Porque, me digo, tal vez nuestra función, aquellos que de alguna manera pretendemos analizar, revisar espectáculos escénicos, parándonos
tal vez dentro de estas premisas que más o menos voy intuyendo, me indica que dejo de estar lejos y comienzo a estar muy cerca. Tengo que involucrarme dentro del proceso, y ya no como un mero espectador, sino incluso como una persona que también puede modificar lo que está allí. El último trabajo AA lo permitía porque cuando algún espectador comentaba alguna cosa, los actores aprovechaban y podían soltar algo de su texto, pero el mismo espectador inmediatamente podía llevar la conversación a otro lado, y se iba creando una dramaturgia in situ, un proceder de acciones y de textos que ocurrían en el sitio, y que para los actores era muy interesante porque se mantenía en un estado de alerta muy fuerte. Incluso uno me llegó a decir ya al final del trabajo que hacía mucho tiempo que no se sentía vivo en escena, como se había sentido en ese momento. El hecho de estar alerta, de estar allí. Entonces, hay un acercamiento de todos. Hay un acercamiento desde los que están participando directamente como actores, como actrices, como espectadores, pero también habría un acercamiento desde quien quiera leerlo. No es posible hacer una lectura desde fuera. Hay que estar dentro del acontecimiento. Y creo que eso es una socialización, una manera de entrar dentro de la cotidianidad, que si la semiótica bien desde hace mucho tiempo la viene realizando, la viene intentando hacer en conjunto con la ciencia, creo que todavía el discurso todavía lo tenemos como muy por acá, muy por encima, muy por arriba. Y esto para mí es sumamente importante por lo que me ocurre como docente dentro de la Escuela de Artes Escénicas. Cada vez que nombro semiótica es como si estuviera diciendo una mala palabra. Es como si los compañeros, sobre todo los docentes, dicen, bueno, ¿y eso para qué nos va a servir para actuar? ¿Sí? ¿Cómo vamos a montar cosas con eso? Entonces, la búsqueda que voy llevando está intentando ver cómo puedo realizar esta semiótica para este tipo de trabajos, que no soy el primero que lo indica. Ya Erika Fischer-Lichter, ya en su estética de lo performativo, ya reclama para sí este tipo de trabajo. Ya otros autores, específicamente teatrales, comienzan a reclamarlo desde hace tiempo. Eugenio Barba viene hablando de esto. Mucho tiempo más atrás ya Brecht había asomado algunas cosas con respecto a ver cómo se involucra uno más dentro de todo ello, y que eso aterrice dentro del hecho teatral. Y evidentemente, pues, semiólogos como Fernando de Toro o bueno, el mismo Pavis en sus últimos trabajos también lo realiza. Entonces, no puedo responder a ciencia cierta cómo es esta semiótica. De hecho, lo que prácticamente venía aquí a hacer es una petición presentando el problema y solicitar a aquellos que tienen un camino mucho más largo que yo dentro de esto, porque lo mío ha sido fundamentalmente por cuestiones de mera curiosidad, a que me ayuden a buscar, a tratar de entender esto que esta necesidad, cómo responder desde la semiótica a esta necesidad específica que cada vez dentro de los trabajos, por lo menos de la escuela, allá donde yo trabajo, cada vez son más recurrentes las mismas formas. Ya el teatro, ese llamado teatro realista, teatro clásico, se ha venido dejando de un lado, se está buscando más por este tipo de vertientes. Entonces, pues la petición sería a que me pudiesen acompañar en este viaje, y quien me pudiera ayudar a cargar las maletas, pues le agradecería muchísimo. Gracias. Bueno, al igual que hicimos con Térica, vamos a abrir 5 minutos